día de hoy, hermano. Gracias al Señor por estar vivo como todos nosotros, que somos un intento de Él, nuestra existencia. eh, y con un corazón pidiéndole a Dios ayuda por lo que hoy día vamos a estudiar, que por coincidencia un versículo que se citó es parte del estudio también. Dios nos vaya dando entendimiento en estos tiempos finales que vivimos referente a lo que vamos a ver hoy día. El estudio bíblico de hoy tiene por título el siguiente texto bíblico. Dice: ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es anticristo. Y esto está citado de Primera de Juan 2 versículo 22. Es decir, nos proponemos eh, entender cuál es la función y qué es lo que hacen los anticristos que se mencionan aquí, la mentira que enseñan, negando que Jesús es el Cristo. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta frase de que Jesús es el Cristo, ustedes tienen que pensar: ¿por qué le llamamos Cristo? La palabra Cristo, se la hemos explicado más de una vez, significa ungido, ungido con el Espíritu Santo. Por eso Jesús decía: el Espíritu de Dios es sobre mí. Él me ha enviado a predicar, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu de Dios se manifestó en él con un poder por sobre todos los que antes habían venido. Y de hecho, el mismo Juan el Bautista había recibido una señal para saber quién era el Cristo. Era, ustedes saben, sobre quién viene a descender el Espíritu Santo. Dice: aquel es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Es decir, el que da el Espíritu Santo. Y Dios lo señaló, pues Juan lo vio como profeta, vio venir una paloma que sobre Cristo, y eso para él fue la señal que él era el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. ¿Y esto por qué bautizaba con el Espíritu Santo? Porque recuerden que después que resucitó, 40 días después, fue derramado el Espíritu Santo, como Jesús lo prometió, sobre la iglesia. Tiene testimonio del Evangelio hasta el último de la tierra. Así que Jesucristo es el ungido de Dios porque tuvo la plenitud del Espíritu Santo y lo mostró en cuántas cosas hizo para demostrar que Él era el Cristo. Por eso le llamamos el ungido, porque tiene la plenitud del Espíritu de Dios, de lo cual fue testigo Juan y dio testimonio de ello, y también todas las señales y milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por eso le llamamos ungido, el Cristo. Pero ¿por qué le llamamos hijo de Dios a la vez? Y aquí donde muchos olvidan la enseñanza de la Escritura que dice que es en Romanos 1, verso 1 al 4, cuando Pablo explica que Jesús fue declarado hijo de Dios por la resurrección. Por lo tanto, cuando decimos que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo que es aquel a quien Dios, después de haber dado su vida por nosotros en la cruz, le resucitó de los muertos. Entonces, no tiene nada que ver que Dios haya creado a Cristo. Ese es un error falaz cuando le llama hijo. Le llama hijo por cuanto le resucitó de los muertos. Porque el Salmo decía: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Por lo tanto, Dios declararía a su hijo resucitándolo de los muertos, lo cual cumplió con Jesucristo, y no hay nadie más que haya hecho esta señal después de haber estado muerto casi 3 días o 3 días. Dios lo haya levantado de los muertos y haya ascendido a la diestra de Dios. Así que es ungido por cuanto tiene la plenitud del Espíritu, porque es el mismo el que lo da, y es ungido por eso, y es el Hijo de Dios por cuanto Dios le declaró su Hijo al mundo con haberle resucitado de los muertos, como dice el Salmo 2. Pero es mi Hijo y yo te he engendrado hoy. Con estos dos pensamientos en nuestra cabeza, entonces nos vamos a enfrentar a lo que hoy día vamos a estudiar, que ojalá sea fácil de digerir, y parto leyendo en el texto obvio que íbamos a leer, Mateo 24. En este contexto que estamos predicando el Evangelio, nosotros tenemos siempre falsos profetas y anticristos que se oponen a la predicación. Los que nosotros seguíamos a un espíritu de profecía antes en nuestras antiguas denominaciones, o seguíamos a maestros, o algunos si se consideran profetas, ¿no? Estuvimos bajo la influencia de ellos, y Dios nos ha libertado por medio de la palabra de Cristo contenida en la Escritura. Solamente que leyéndole a ella hemos sido liberados.
hemos sido edificados para morada de Dios en espíritu, para que edifiquemos sobre el fundamento que es Cristo. Él es la roca. Entonces, en Mateo 24, verso 14, recordamos la enseñanza de Jesús del 14 hasta el 30. Dice: será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando veréis la abominación del asolamiento, se refería a la destrucción del año 70 por los romanos, que fue dicha por el profeta en el lugar santo, el santuario de Israel terrenal, que fue destruido por los romanos, después, en el año 70, posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, dice que estará en el lugar santo el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyen a los montes, y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa, y el que en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Más hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, en el día esa de la invasión romana y la destrucción del templo, dice: oraos que vuestro día no sea en invierno ni en sábado. Esto es para judíos, ¿cierto? Fue la advertencia de Jesús que le hizo al pueblo de Israel, a su discípulo del pueblo de Israel, a la oveja del pueblo de Israel, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Y esto lo hizo por la destrucción que fue dicha por Daniel profeta. No está hablando de las señales del fin todavía. Dice: y si aquellos días no fueron acortados, ninguna carne sería salva, más por causa de los cogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, y ahora hace un pequeño, o sea, una pequeña detención de lo que viene diciendo, y dice: entonces, como va a venir esta destrucción que fue dicha por el profeta, ¿cierto? Que será una gran aflicción. Entonces, si alguno os dijere: he aquí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. He aquí, os lo he dicho antes. Esto lo dice también el Señor porque, por sobre todo, el mundo ha estado lleno de falsos profetas. Nosotros estuvimos mucho tiempo bajo el influjo de un falso profeta, de una falsa profeta, los que estábamos en el adventismo. Para nosotros la palabra de ella era del mismo nivel de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios. Estuvimos mucho tiempo siguiendo esos errores hasta que Dios nos libertó por medio del conocimiento del Evangelio, por medio de la fe en Jesucristo y su resurrección, y nuestra salvación pasó a depender solamente de la obra de Cristo, y ya no necesitamos a ese profeta, ¿cierto? Nos guiamos ahora solamente por la palabra de Dios escrita, y nos permitió ver claramente la enseñanza de Jesucristo cuando nos sacamos aquellos lentes, ¿cierto? Aquellas explicaciones rebuscadas para darle sentido a la existencia de este profeta, o a estos profetas que hay en algunas iglesias que se declaran profetas. Bueno, la enseñanza entonces aquí dice que se levantarán falsos cristos. O sea, va a haber gente, y de hecho en este tiempo ya lo hay, y hay muchos, que se dicen ser Jesucristo o el Cristo. Falsos profetas, hay en demasía, diría yo, y darán señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a los escogidos. Aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: he aquí en el desierto está, no salgáis; he aquí en la cámara, no creáis. Porque como relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, o sea, en toda la bóveda celestial, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allá se juntarán las águilas. Esto se refiere a la reunión por medio de los ángeles de Dios, que nos llevarán a reunirnos con Jesús de los aires, como dice también en otras partes de la Escritura. Luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre. Estas son las señales del fin, pero ya la venida del Señor Jesús. Y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y luego de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre. Las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Entonces, aquí tenemos la señal del Hijo del Hombre. Se mostrará la señal del Hijo del Hombre. Si Él ha dado una señal, la tenemos que estar aguardando para saber que es su venida, para saber si estamos en los eventos finales. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es esa señal? Es en el cielo. Es una señal que Jesús mostrará en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, esta es la señal del Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Esa es su señal.
Es decir, no va a venir Cristo otra vez a aparecer, a predicar en el desierto o en las cámaras o en el desierto o en otros lugares. No, el Señor ya no viene más a predicar en ningún lugar del mundo, solamente viene para juicio y se le verá venir en las nubes del cielo. Esta es la primera cosa que nosotros tenemos que entender. Entonces, ¿cómo podemos saber de inmediato cuando alguien se declara Cristo y empieza a predicar en algún lugar? No es Cristo. El Cristo lo veremos solamente ahora cuando vengan las nubes del cielo. Porque todo lo que ha sido necesario saber ya lo comunicó y está contenido en la palabra de Dios, en la Biblia. Y lo que han dado testimonio también ahí los apóstoles en sus cartas, así que, y los profetas. Por lo tanto, nosotros no creemos a ninguna persona que se haga reconocer como Cristo, diciendo que Él es el Cristo con señales o cosas que pueda hacer, por el hecho de que Jesús dice que la señal que debemos aguardar es que venga Él ahora, no a la tierra, sino viene en las nubes del cielo con grande poder y gloria. ¿A qué viene? A llevar a esos escogidos, a los cuales resucitará para vivir con ellos para siempre junto a Dios. Y junto con esa venida también hace juicio sobre el mundo, el cual queda destruido por la venida del Señor Jesucristo, y solamente nos iremos con Él los que hayamos creído que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y hayamos esperado esta señal del cielo. Pero, ¿qué quedan de estas señales hoy que pueden todavía engañarnos? Ya tenemos claro que la señal de la venida del Hijo del Hombre es su venida gloriosa. No debemos esperar ninguna venida más que esa. Así que cualquiera que diga que es Cristo, ya sabemos por qué está errado. Lo acabamos de decir. Jesús ya no viene más, sino en las nubes del cielo con gran poder y gloria a hacer juicio y a llevarse a sus justos, a resucitar a los muertos y a llevarse a los justos. Pero lo que queda en la tierra, y van a ver, son falsos cristos y falsos profetas, de lo que vamos a hablar un poco hoy día. Falsos cristos, ¿qué significa falsos cristos? Personas que digan que son Jesucristo, o el ungido de Dios, o el Mesías, por señales o milagros o prodigios que pueden hacer. Y falsos profetas. Está muy claro, en el Apocalipsis 13, habla de un falso profeta que hace señales para que el mundo adore a la bestia, a la cual el dragón le dio su autoridad y poder. Pablo dice que ese es el inicuo que viene por operación de Satanás. Más claro aún, ¿cierto? Con grandes señales y milagros mentirosos. Es decir, milagros que llevan a la gente a la condenación, porque al adorar a la bestia y a su imagen, por medio de estas señales que hace este falso profeta, los engaña de tal manera que ellos se condenan para siempre por adorar a la bestia, a este gobernante que se va a levantar un poco de tiempo antes del advenimiento de Jesucristo a perseguir a los santos. Y ya hemos estudiado varias veces la Escritura y no es mi propósito hoy día tratar de eso, sino que lo que pretendo que veamos hoy es acerca de unas declaraciones dadas en la Escritura que nos sirven hoy para entender quiénes son los anticristos, ¿cierto? O quiénes son los falsos cristos. Pablo, Pablo y también Juan son personas que han hablado de estos temas, pero hay una operación de Satanás detrás para que se levante este hombre de pecado que va a ser, y hemos visto en estudios anteriores, va a ser apoyado por un profeta falso. Y ya eso lo estudiamos. Así que ese es el contexto final del mundo. Va a levantarse un último gran falso profeta para que hacer señales y que sea adorado la bestia que ha venido a gobernar el mundo por la operación de Satanás hasta el día en que el Señor venga y lo destruya en su venida cuando venga en las nubes del cielo con los ejércitos celestiales que están dichos ahí en Apocalipsis 17. Bueno, eso en resumen un compendio de lo que estamos viendo, pero hoy nos quedamos en este mundo esperando al Señor Jesús con el contexto siguiente. Hay muchos anticristos y de eso queremos hablar hoy día. ¿Y cuál es su característica? ¿Qué es lo que hacen? ¿Y cómo nos destruyen por dentro si no nosotros no nos ponemos atentos a rechazar estas enseñanzas equivocadas? Voy a ir leyendo entonces ahora, creo que no va a ser tan largo tampoco. Voy a leer en 1 de Juan, capítulo 2, verso 14 en adelante, dice: Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros mancebos porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros. Ojo, ¿cómo podemos ser fuertes y vencer al maligno? Cuando la palabra de Dios mora en nosotros, dice, y habéis vencido al maligno. Es decir, cuando la palabra de Dios, la palabra de Cristo, el Evangelio principalmente,
que nos dice que el Señor Jesús murió por nuestros pecados, que nos redimió y creemos que Él vino de Dios, se encarnó para esto mismo, para morir, creyendo, recibimos perdón de pecado y hemos vencido al maligno. Miren, mi hermano, qué maravilloso. Dice, no améis el mundo. Esta es otra forma también de enfrentarnos a los anticristos, ¿cierto? A los espíritus de error. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, si la atracción nuestra es más fuerte por las cosas que nos divierten del mundo o nos interesan o nos apasionan, más que seguir y perseverar en la fe en Cristo, si alguno ama el mundo, dice el amor del Padre no está en él. Es decir, eso inmediatamente nos define. Si mostramos este amor al mundo por sobre el amor a nuestro Dios y a su verdad, de tal manera que la desechemos o no perseveremos en ella, el amor del Padre no está en él. O sea, no amamos a Dios. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, los deseos de la carne, los malos deseos de los ojos, ¿cierto? Y la soberbia de la vida no es del Padre, más del mundo. ¿Por qué la soberbia de la vida? Porque la gente piensa que va a vivir prácticamente para siempre. En cambio, nuestra vida está en las manos de Dios. Él determina cuánto tiempo vivimos y ese tiempo que nos prodiga es para conocerlo. Dice, y el mundo se pasa, lo que les decía. No es nuestra existencia en este mundo para siempre. Dice. El mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios, eso es lo importante, hacer la voluntad de Dios, permanece para siempre. Y ahora nos dice en el verso 18, hijitos, ya es el último tiempo. Importante lo que está diciendo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente ha comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Es decir, como dijo Jesús en la profecía, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Entonces también observa esto bajo esa perspectiva de lo que dijo Jesús Juan, diciendo, por eso sabemos que es el último tiempo, porque hay muchos anticristos. Y aquí miren lo importante, mis hermanos, de dónde tienen origen estos anticristos de las congregaciones cristianas. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Yo puedo decir por experiencia personal que me tocó batallar espiritualmente con una persona que era anticristo y tiene gran poder de convicción y haciendo apartar de la palabra escrita de nuestro Dios, la palabra santa de nuestro Dios, la Biblia, a personas muy cercanas. Finalmente terminó declarándose que él era Cristo. Entonces, estimado, esto de que han comenzado a ser muchos anticristos, ¿por qué son anticristos? Porque están en contra de Cristo, del Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Entonces, esa es la señal del último tiempo. Así que si usted sale hoy a la calle o abre los ojos, sepa que están viviendo en tiempos en que hay muchos anticristos, dice, por lo cual nosotros sabemos que es el último tiempo. Aquí se nos dice que la proliferación de los anticristos, personas que están contra Cristo, y vamos a ver de qué manera más adelante, es la señal de que es el último tiempo. Si ya en el tiempo de Juan, cerca del año 90 o 100, dicen, murió el apóstol, en ese tiempo él ya veía que el mundo estaba en el tiempo final. Así que nosotros no podríamos, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, no podríamos decir que él se equivocó, porque vio las mismas señales que hoy nosotros seguimos viendo, que hay también anticristos o falsos cristos, ¿cierto? Como dijo Jesús, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Verso 19, dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, cierto, hubieran permanecido con nosotros. Empero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, salieron de en medio de gente que alguna vez fue creyente en que Jesús era el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y pasaron luego de ellos a convertirse o a creer que ellos mismos o alguien de ellos era el Cristo. Pero vamos a ver las singularidades que más adelante se van presentando. Dice, mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, dice, sino como los que la conocéis, que ninguna mentira es de la verdad. Eso es lo primero que tenemos que partir diciendo, ¿cierto? ¿Cómo podemos reconocerles? Por las mentiras que enseñan, ¿cierto? Que ninguna mentira es la verdad. Y aquí dice cuál es la mentira a la que se está refiriendo en el versículo 22.
por favor, márquenla en su Biblia o señálenla suavemente. Ninguna mentira es de la verdad. Y ahora, ¿cuál sería la mentira que nos haría descubrir quién es el anticristo? Dice, ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Es decir, si niega que Jesús es el ungido de Dios, que era el ungido de Dios, que a quien Dios había ungido con el Espíritu y poder más que sobre todas las personas, de tal manera que Jesús fue el que derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, y de esto dio testimonio Juan, el mayor de los profetas, el nacido de mujer. El mismo Jesús lo dijo. Entonces, ¿quién es anticristo? Aquel que niega que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Por eso se llama anticristo, porque niega que Jesús es el Cristo. Son todas aquellas personas que están a la cabeza de algún movimiento religioso que llegan a negar que Jesús es el ungido de Dios. Le voy a decir dos, a mi pesar, y Dios me ayude, dos casos importantes, como ustedes lo verán. Grandes religiones que no reconocen que Jesús es el ungido de Dios, el Cristo. Esas son las personas que son los mayores anticristos. Hay algunos que lo reconocen como profeta, pero no como el Hijo de Dios, porque eso lo pone sobre todos. Nada puede estar por sobre Cristo. Si algo está o se levanta contra Cristo o niega que Jesús es el ungido de Dios, este tal es anticristo. Si tú niegas que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios o el Hijo de Dios, eres anticristo. Y no solo eso, al negar a Cristo, niegas al Padre y al Hijo. Esto es muy importante. Cuando tú niegas que Jesús es el Cristo, no solamente estás negando al Hijo, también estás negando al Padre que ha dado testimonio que es el Hijo. ¿Y cómo lo dio? A través de la señal y milagro que Dios le entregó en su mano, a través de la señal que de las resurrecciones que hizo él en vida, lo cual señala que él es el que nos levantará en el día postrero, como dice el Padre. El Padre dice, ha dado el Hijo a los que quiere de vida, porque él va a ser el que va a juzgar en el mundo y va a levantar a los muertos. Entonces, cualquiera que niega que Jesús es el ungido de Dios, el Cristo, que vino al mundo a dar su vida por nosotros, este es anticristo, está contra Cristo. Entonces, ¿en qué está contra Cristo? En que niega que es el Hijo de Dios o el ungido de Dios. Y al negar a Cristo, uno dirá, bueno, yo me quedo con Dios. No, no tienes nada, porque al negar a Cristo niegas al Padre y al Hijo. Por favor, hermano, esto manténgalo en su cabeza. Cuando uno niega al Hijo, no tiene al Padre, porque al negar al Hijo, se niega al Padre. Se niega al Padre y al Hijo juntamente. Verso 23 dice, cualquiera que niega al Hijo, y esto está aquí repitiendo lo que les acabo de decir, cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. O sea, el espíritu que lo anima a decir eso es un espíritu de error y no tiene a Dios. Cualquiera que confiese al Hijo, miren, tiene también al Padre. ¿Tiene necesidad aquel que dice yo creo que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tiene necesidad y yo también creo en el Padre? No, aquí da por hecho Juan, que si confiesa al Hijo, este también tiene al Padre. ¿Confiesa qué? Que es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el motivo de nuestra esperanza de vida eterna, para estar para siempre con Dios en los cielos cuando vengan las nubes del cielo, con esa señal que ha dejado. Entonces, estimados hermanos, ¿cómo podemos reconocer a los anticristos? Cuando niegan que Jesús es el ungido, el Mesías de Dios enviado, en el que, como dice el Antiguo Testamento, en que el Espíritu del Señor vea sobre él de una manera enorme, ¿no? Que podía dar vida y podía sanar si quería, a quien quería, y no hay ninguna sanidad que él no pueda hacer en vida. Y por sobre todo, aparte de resucitar muertos, Dios le declaró su Hijo después de haber dado su vida por nosotros, le resucitó y le sentó a su diestra. Cumpliendo lo que dice el Salmo segundo, tú eres mi hijo y yo te he engendrado. Y así que cuando digamos que es hijo de Dios, no pensemos que ha sido creado por Dios de alguna forma. Pensemos que es porque lo resucitó de los muertos. Dios así lo declaró su hijo. No porque lo haya creado alguna vez, en algún momento, en algún tiempo.
sino simplemente por el hecho de que Él, habiéndose anonadado por nosotros, en amor de nosotros, por amor al Padre, en obediencia al Padre, para tomar los pecados sobre sí, tomó el cuerpo de carne para morir con su cuerpo, poder morir por nosotros con ese cuerpo de carne. Así que, ¿cómo podemos entonces reconocer a los anticristos? Porque son mentirosos cuando niegan que Jesús es el Cristo. Y al negar que Jesús es el Cristo, y automáticamente niegan también al Padre. Pero por el contrario, el que confiesa al Hijo, sin necesidad de confesar al Padre, se entiende que también tiene al Padre. Estas dos cosas, hermanos, por favor, manténganlas en sus corazones, piénsenlas para que vaya quedando en su retina. Usted cuando recibe a alguien y le dice, yo creo que Jesús es mi Salvador, el Hijo de Dios, porque Dios lo levantó de los muertos y también antes Él dio su vida en la cruz por mí para pagar mi pecado, esa persona tiene también al Padre, porque ha confesado al Hijo como corresponde, diciendo que es el Hijo de Dios, a quien el Señor levantó de los muertos y le declaró de esa forma a su Hijo, y por cuanto dio su vida por nosotros. Así que, estimados hermanos, en este mundo en que estamos, que hay muchos falsos profetas salidos por el mundo, muchos anticristos, muchos falsos cristos. Tenemos que estar preparados para poder saber con quién estamos hablando, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la gente en la vida diaria, cuando hablamos de estas cosas relativas a la fe. Entonces, dice aquí, el verso 23, vuelvo a leer, cualquiera que niegue al Hijo, este tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confesar al Hijo tiene también al Padre. Pero ¿qué tengo que confesar? Que Jesús es el Cristo. Por cuanto Dios lo ungió con el Espíritu Santo más que todo, porque Él es el que da el Espíritu Santo, y le llenó de toda potestad con eso, y después de haber dado su vida por nosotros, en la cruz con un solo sacrificio nos redimió, después de haber hecho un solo sacrificio para redimirnos, dando su vida en la cruz por nosotros, Dios lo resucitó de los muertos, declarándolo su Hijo. Pablo en Romanos 1 dice en los primeros versículos, declarado Hijo de Dios por la resurrección. Así que, estimados hermanos, Hijo de Dios no significa que Dios de alguna forma lo hizo, significa que lo resucitó. El Hijo, recuerden, es eterno como el Padre. Padre eterno, dice la profecía, refiriéndose a que es príncipe de paz. Por lo tanto, el Hijo de Dios ha existido siempre. Y el único momento en que Él no estuvo vivo fue cuando Él murió y estuvo en la tumba. Luego Dios le levantó de los muertos. Pero para poder morir, como Él era Hijo de Dios y Padre eterno, tuvo que tomar nuestra semejanza en cuerpo de carne para morir en la cruz. De otra forma, el sacrificio no había sido posible, porque Jesús es eterno, como el Padre. Pero acuérdense que en Apocalipsis dice que estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Es decir, hay un momento en la vida de Cristo en que se anonadó hasta la muerte de cruz. Luego Dios le exaltó a la gloria y le volvió aquella gloria que tuvo con él antes que el mundo fuese. Así que yo creo que esto es lo más importante que hoy día quizás podría decirle, ¿no? De referente a cómo descubrir quién es un anticristo. ¿Qué significa negar que Jesús es el Cristo? Significa negar que Jesús es aquel que Dios ungió con el Espíritu Santo, dando testimonio de San Juan, y lo llenó de poder y virtud y potestad para hacer todas las señales que Dios le concedió hacer. De tal manera que incluso hasta el día de hoy, dentro de la potestad que tiene concedida el Padre, es que Él va a resucitar a los muertos en el día postrero. El Padre nadie juzga, todo el juicio ha dado el Hijo. Así que, si nosotros negamos al Hijo, no tenemos al Padre. Pero si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por nuestros pecados, nuestro Salvador, el Cristo, el ungido de Dios, tenemos también al Padre. Porque es evidente de que ha sido por revelación que lo hemos llegado a creer. Y esa revelación viene por el Espíritu de Dios, y lo cual viene del Padre. Entonces dice, como cualquiera que niega al Hijo, que tampoco tiene el Padre, y cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también el Padre, nos dice, verso 24, por lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. ¿Qué hemos oído desde el principio? Que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo el eunuco cuando se le predicó el Evangelio? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dice, pues, lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. ¿Qué hemos oído al principio? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo en forma de cuerpo de carne para tomar los pecados nuestros sobre sí. Pero luego Dios lo resucitó
lo ascendió a su diestra y le sentó a su diestra, declarándolo Hijo de Dios por la resurrección y su entronización en el cielo, sentándose a la diestra de Dios. Entonces dice, por lo cual, verso 24, lo que habéis oído del principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído del principio fuere permaneciente en vosotros, de que Jesús es el Hijo de Dios, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, si yo no niego que Jesús es el Hijo de Dios, doy mi vida creyendo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, a quien Dios levantó de los muertos, creo que es el ungido de Dios, a quien Dios derramó la plenitud de ese espíritu, de lo cual dio testimonio Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios, dijo, cuando vio descender sobre él el Espíritu Santo. Si yo permanezco creyendo en él, confesando de esta forma que Jesús es el ungido de Dios, es, junto con ser el ungido que es también, el Hijo de Dios, a quien Dios resucitó, yo tengo no solo al Hijo, también tengo al Padre. Pero si negara al Hijo, no tengo ninguno de los dos, niego al Padre y al Hijo. Si llegara a creer y a desechar a Jesús como el Cristo, el ungido de Dios. Dice entonces que lo que entonces hemos oído desde el principio, que esto que estamos hablando sea permaneciente, o sea, Dios no quiere que nos movamos a otra forma de pensar respecto a Cristo. Y esta es la promesa en la cual nos prometió la vida eterna. Verso 26, os he escrito esto sobre lo que os engaña. Decía, estas personas habían entrado tratando de engañar y cambiar esto. Pero estas personas que habían entrado no eran de afuera, eran de ellos. Salieron de nosotros. Verso 19, acuérdense. Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido que de él mora en vosotros. Y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, más como la unción misma os enseña de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, se refiere al Espíritu de Dios, así como os ha enseñado, perseveraréis en él. Y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos en su venida. ¿Cómo podríamos ser confundidos en su venida si nosotros dejamos de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Si traspasamos nuestra confianza a otro Jesús. Es decir, sí, yo creo que es el Hijo de Dios, pero ese Hijo de Dios se llama Juan Pérez, no se llama Jesús. Ese está bajo la influencia de un falso Cristo. Dígame usted, estimado hermano, ¿cuántas personas en el mundo que no sé ya se han declarado que es un Cristo? ¿Y cuántas personas hay que niegan que Jesús es el Cristo? Hay muchas personas. Hay movimientos completos. Hay grandes religiones de origen árabe. Los mismos hebreos no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. No creen que Él murió y resucitó. Por lo tanto, están condenados, lamentablemente, por negar al Hijo. Qué hermoso, hermanos, saber que si confesamos al Hijo también tenemos al Padre. En eso Dios nos distingue como su Hijo, si confesamos que Jesús de Nazaret es su Hijo. Y hemos sido mantenidos en esta verdad por la unción del Santo de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios nos ha preservado manteniendo esta convicción de que no hay otro Cristo sino Jesús de Nazaret, el Salvador, que murió en la cruz por nuestros pecados. Así que sí esperamos seguir perseverando por el poder de Dios que obra en nosotros poderosamente. Y dice el verso 28, y ahora, hijitos, perseverad en él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos. Es decir, perseverar creyendo que eres Cristo, porque de lo contrario, si nos cambiamos a otra persona, no vamos a heredar el reino de Dios, seremos confundidos y condenados en el día de la venida. Y dice, eh, verso 29, si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Por lo tanto, mi hermano, ¿cuál es la prueba que nosotros tenemos al Padre, orando en nosotros por su Espíritu? Si confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero si negamos que Jesús es el Cristo, negamos al Padre y al Hijo, como dice el versículo 21. Así que ya sabemos, hermano, ¿no? Lo que nos constituye en Hijo de Dios. ¿Qué es lo que es un anticristo? Es alguien que niega al Padre y al Hijo, niega que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, y al negarlo, niega también al Padre Celestial. Por lo tanto, el Padre no va a estar de su parte de ninguna forma. Pero la condenación la guarda solamente. Bueno, sigo avanzando, mis hermanos. Dice, en 1 Juan 4, verso 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo elegido al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, o sea, un sacrificio que aplaca la ira de Dios, significa propicio.
Amados, si Dios es así nos ha amado, ¿cómo? Enviando a su Hijo a morir por nosotros, ¿cierto? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ninguno vio jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. En esto conocemos que estamos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos, como nos ha dado de su Espíritu, que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Entonces, ¿en qué conocemos que ellos estaban en Él y Él y Dios en ellos, en que les había dado su Espíritu? Y ellos, por lo mismo, testifican que el Padre ha enviado al Hijo para ser Salvador del mundo. Cualquiera que confesara que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en Él y Él en Dios. Aquí tenemos entonces la fórmula maravillosa que acabamos de aprender en el otro capítulo, repetida. Si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, fíjense que antes había dicho que Jesús es el Cristo. Y aquí lo está utilizando como algo similar, que es el Hijo de Dios. Porque también fue declarado Hijo de Dios por la resurrección. Cualquiera que confesara que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si Dios está en nosotros si confesamos con fe y amor que Jesús es el Hijo de Dios por cuanto Dios le resucitó de los muertos, habiéndolo recibido antes por nuestros pecados para pagar nuestras iniquidades con su propio amor? Entonces dice el verso 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, como lo mostró dando a su Hijo amado, ¿cierto? Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos en este mundo. En el amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, si no amas a tu hermano, eres maltratador de tu hermano, y dices que amas a Dios, es mentira. Evidente. Señala entonces de los que han creído que Jesús es Cristo, que entienden que tienen que amar a sus prójimos también, incluso a sus enemigos. Estimado hermano, entonces aquí tenemos claro qué es lo que define a alguien como anticristo. El hecho de negar que Jesús es el Cristo o el Hijo de Dios. Hermanos, han habido casi milenios, ¿no? O desde el siglo cuarto en adelante se levantaron un gran movimiento por un profeta distinto que dijo ser mayor que Cristo. Relegó a Jesús a una condición de profeta menor en su libro que escribió, con el cual el mundo entero se iba contaminado. Eso es un anticristo. Y al negar a Cristo, no tiene al Padre. Es decir, el Dios que ellos llaman Dios no es el Padre. Es decir, esto es importante, aunque hay que responsabilizarse. Es lo que creemos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Cristo. Dios lo levantó de los muertos después de haber dado su vida por nosotros. Y el mundo está lleno de anticristos. Personas que niegan que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios. Y dicen que es otro. Y generalmente son ellos mismos que están negando a Jesús y diciendo que los falsos cristos son los que adoptan el lugar de Cristo. Son doctrinas erradísimas, cada uno con su nueva forma de entender cómo es Dios y la salvación. Estimado, entonces estamos viviendo en un mundo que está lleno de falsos cristos. Desde que Juan habló de esto y habiendo dicho que el último tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado del año 100 hasta este tiempo? Está plagadísimo. Y nosotros no nos damos cuenta que cuando estamos combatiendo con gente que no cree en Cristo, o ha renegado de él, o ha creado una religión que toma solo algunas cosas de Jesucristo y lo demás es de cosecha propia, no nos damos cuenta que estamos ahí combatiendo con el espíritu del anticristo, que ha confundido esas mentes. Entonces, ¿cómo podemos tener al Hijo? ¿Cómo podemos tener al Padre? Al Padre lo tenemos si confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. A quien Dios, vuelvo a decir, puede haber entregado en la cruz por nosotros, que levantó de los muertos, declarándolo su Hijo. Y cuando estuvo en vida, le llenó de la plenitud de su espíritu. Y las señales que hizo en manifiesto que hace, por sus señales. Porque si por último no creen en Jesús, deberían creer las señales. Todas las señales demuestran que Él es el Cristo, el ungido de Dios.
y su resurrección, que es el Hijo de Dios. Así que, verso 5 dice, cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Es necesario confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, no hay nadie por sobre Cristo. Si hay alguien que dice que Jesús es inferior a él, Dios no está en él. Por el contrario, el que lo confiesa, como hoy nosotros, que Jesús es el Hijo de Dios, con eso sabemos, porque lo podemos confesar correctamente, que Dios está en nosotros, nuestro espíritu. Sigo avanzando, hermano, estimado. Voy a leer ahora en 2 de Juan, capítulo 1, verso 1. Una característica de los anticristos del tiempo de Juan, que es necesario tenerlas presentes, es lo que vamos a leer aquí. 2 de Juan, capítulo 1, verso 1 al 11, dice: el anciano a la señora elegida, hablando Juan aquí, a sus hijos y a los cuales yo amo en verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Por la verdad que está en nosotros y será perpetuamente, dice, con nosotros. Qué maravilloso, qué confianza más grande, dice Juan. Que sea con nosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, hijo del Padre, aprendamos esta nueva forma de verlo, porque Pablo decía hijo de Dios por cuanto lo levantó de los muertos, hijo de, por la resurrección. Pero aquí Juan nos hace entender que Jesús es hijo del Padre en verdad y en amor, es decir, porque le obedece en amor, porque Cristo permaneció en la verdad de Dios. Por eso también es hijo, no porque haya sido creado. Así que se debe ¿a qué se debe que Jesús es hijo de Dios o hijo del Padre? Se debe a que permanece en la doctrina y en la verdad y en el amor que le encomendó que nos transmitiera, por cuanto permanece en su verdad y en su voluntad. Hijo del Padre, por la resurrección, hijo del Padre en verdad y en amor. Es decir, porque permaneció en la verdad de Dios y porque nos ha amado y ha dado su vida por nosotros, nos ha traído todo este bien de la vida eterna, su enseñanza de vida eterna también. Entonces dice en el verso 4, mucho me he gozado porque he hallado que de tus hijos que andan en la verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. O sea, no solamente se gozó que los hijos de esta señora elegida anden en la verdad, sino que anden en la verdad no a su manera, sino como hemos recibido el mandamiento del Padre. O sea, como Dios quiere que realmente perseveremos en su doctrina, con una doctrina correcta, que es de Dios. Verso 4 dice, mucho me he gozado porque he hallado que tus hijos andan en la verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Es decir, han acatado de cómo retener el mandamiento en cuanto a que Jesús es el Hijo de Dios, recibido del Padre. Verso 5. Y ahora te ruego, señora, como, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ese mandamiento lo dio nuestro Señor Jesucristo. Y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Es decir, mostramos nuestro amor haciendo los mandamientos de Dios o comportándonos conforme a lo que sus mandamientos dicen. Y este es el mandamiento. Y ahora pasa a explicar el concepto de mandamiento más amplio, porque dice, este es el mandamiento, que andéis en él. O sea, no solo en la conducta, sino también en la doctrina. Que andéis en él como vosotros habéis oído desde el principio. Es decir, respecto de Cristo creyendo lo mismo que han oído desde el principio, no cambiando su parecer, oyendo falsos cristos o oyendo a anticristos tampoco. Dice, porque muchos engañadores, fíjense. Así que aquí está hablando de obedecer en el sentido de retener la doctrina respecto a Cristo, como hemos aprendido que es el Hijo de Dios, por cuanto Dios lo resucitó y que es el Mesías, es el Cristo, por cuanto Dios lo resucitó y así como lo resucitó, lo tiene hoy a su diestra, como testimonio de ello. Así que, estimados hermanos, dice, y este es amor, que andemos según sus mandamientos. Este es su mandamiento, que andéis en él como vosotros habéis oído del principio. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan, y aquí empezamos a entrar al tema final, que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es el engañador, o el engañador es, y el anticristo. ¿De qué manera entonces habría venido Jesucristo para ellos? Jesús no habría tomado el cuerpo de carne, sino que habría tomado las apariencias solamente. Jesús no habría sido prácticamente, para los que así creen, un ser espiritual con apariencia de hombre, pero no siendo de carne y sangre.
Si Jesús no tomó nuestro cuerpo de carne, ¿habría sido válido su sacrificio en la cruz? Por lo mismo, lo que se nos enseña que Jesús tomó nuestro cuerpo de carne para destruir por medio de la muerte del cuerpo de él en lugar nuestro, y así traer el perdón de nuestros pecados. Entonces, hay algunos que confesaban que Jesús era el Cristo, pero no creían que había venido en carne, que se había encarnado. Esto también es parte del engaño del anticristo. Negar que Jesús es el Cristo, primer engaño de los anticristos. Y después negar que Jesús haya venido en carne, si es que lo confiesan. Estos son errores de anticristo y el maligno está aquí presente. Entonces dice, verso 7, vuelvo a leer, porque muchos engañadores entraban en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. De tal el engañador es y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Es decir, si nosotros caemos en manos del anticristo y creemos estas enseñanzas erróneas, negando que Jesús viene en carne, negando que Jesús es Cristo, no vamos a recibir la recompensa en nuestra perseverancia, que es galardón cumplido o premio cumplido, sino que antes rebelión contra Dios. Cualquiera que se revele y no persevere en la doctrina de Cristo, creyendo que es el Hijo de Dios, por cuanto lo resucitó, creyendo que es el ungido de Dios, porque Dios le llenó de la plenitud del Espíritu Santo, dando testimonio el mismo Juan y el mismo Cristo cuando derramó el Espíritu Santo en Pentecostés. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, cualquiera que se revela sobre estas dos cosas, ¿no? De que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, no tiene a Dios, no tiene a Dios. Si tú niegas que Jesús es el Hijo de Dios, no tienes a Dios. Es más, estás bajo el poder de un espíritu de anticristo o de un falso profeta anticristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, es decir, creyendo que Jesús es el Cristo, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, este tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que te dice bienvenido comunica con sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que deciros, no he querido comunicarlos por medio de papel y tinta, mas espero ir a vosotros y hablar boca a boca para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana elegida te saludan. Amén. Entonces, estimado hermano, aquí, miren la importancia que Pablo, o sea, que Juan da a esto, comunicando lo cierto de la manera que lo hace. Estamos en un mundo inmerso donde estamos llenos de espíritus de anticristo. Pero ahora ya sabemos cómo podemos reconocerlo. ¿Y por qué nosotros creemos a un Cristo, al Cristo que revelado en la Escritura, el que realmente es tal? Jesucristo es el ungido, eso significa Cristo. Y tiene la plenitud del Espíritu derramado, el Espíritu Santo por gracia en la cabeza. Por eso es el ungido de Dios, el Cristo. Y también es, por cuanto resucitó de los muertos, el Hijo de Dios. Pero que vino en cuerpo de carne, primeramente, pues lo tomó para llevar los pecados de él sobre nosotros. Si se nos dice que no es así, que no es venido en carne, ¿dónde queda nuestra salvación, nuestra justificación por medio de la muerte que es en él? Entonces el maligno sabe dónde atacar, nos quiere robar el premio. El galardón cumplido no quiere que lo recibamos, si nosotros nos dejamos engañar de estas falsas doctrinas. Hay muchos profetas anticristos que han negado que Jesús es el Hijo de Dios y lo han relegado a la condición de profeta. Y el mundo está lleno de eso, desde que Jesús ascendió a la diestra de Dios, estamos plagados de eso. Cada uno se levanta, un iluminado, creyendo saber más que lo que dicen los apóstoles y los profetas. Incluso algunos dicen, llegan a reconocer que en realidad después creen que realmente ellos son Jesús. Hay tantos hermanos que en realidad es abismante la cantidad de error que hay que pulula por el camino. Hay gente también que cree saber más que Cristo también. Y niegan a Jesucristo en lo que él dice, engañando a las personas. Un ejemplo de eso es que nosotros también no conocíamos el Evangelio hasta antes que empezara Dios a abrirnos los ojos a ver la grandeza del Redentor que tenemos, que es Cristo. Así que con esto estamos más o menos bien claros de que estos son anticristos porque niegan que Jesús es el Cristo y también niegan que Él es venido en carne. ¿Por qué es importante entender que Jesús vino en carne? Vamos a tomar algunos textos. En Hebreos 2, verso 9 dice, empero vemos coronado de gloria y de honra
por el padecimiento de la muerte de aquel que es hecho un poco menor que los ángeles. O sea, Jesús tomó un cuerpo de carne, no era espíritu, no era ángel, no era un ser celestial. Cuando se encarnó, pasó a dejar de tener un cuerpo espiritual como Dios, como hijo de Dios, y tomó un cuerpo de hombre para poder morir en la cruz por nosotros. Por eso los que dicen que el Cristo no es venido en carne, blasfeman, porque Él vino a eso mismo, a tomar el cuerpo de carne cuando se encarnó por el Espíritu Santo en el vientre de María, para poder morir. De otra forma no habría podido morir. Alguien que eterno no podía haber muerto si no tomara el cuerpo de carne. Dicen, pero hemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte a aquel Jesús, que es hecho un poco menor de ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, ¿por qué le interesaría al maligno engañar para que la gente creyera que Jesús no vino en carne? Es para que no tuvieran salvación, se condenaran. Y a la vez, negando al Hijo, neguen también al Padre. Se condenan aún más. Entonces dice, porque convenía aquel por cuya causa todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria de muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique lo que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y otra vez dice aquí, y yo los hijos que Dios me dio. Verso 14, finalmente, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros, él también participó él también participó de lo mismo, de carne y sangre, Jesucristo, para destruir por la muerte, su muerte en la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, se sabe al diablo. Y librar a los que por temor de la muerte, ya no le tenemos temor a la muerte porque en Cristo tenemos esperanza de resurrección hoy, por haber creído que Él es el Cristo, por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó. Por lo cual debía ser en todo semejantes a su hermano, para también llegar a ser misericordioso siempre pontífice para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Así que, estimado hermano, Jesucristo tomó carne y sangre para destruir por su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, al pagar con su propia vida los pecados del mundo, que es el evangelio que predicamos. De manera amado Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, mi hermano, yo les agradezco su atención, esperando en Dios que lo que hoy día hayamos estudiado haya sido de beneficio. Así que ya sabemos cuáles son las cosas que debemos sospechar de los anticristos, de los falsos cristos. Saber que estamos en manos de Dios y de su Hijo Jesucristo, quien ha hecho todo lo necesario cuando vino a este mundo para redimir. Debemos confiar siempre que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Si le confesamos, creyendo que Él murió en la cruz por nuestros pecados, que tomó nuestro cuerpo para morir por nosotros y pagar con su vida nuestros pecados, Dios está con nosotros. Pero si le llegáramos por cobardía a negar, no tendríamos ni siquiera al Padre, no tendríamos al Hijo que negaríamos y ni siquiera tendríamos al Padre. Pero si confesamos con valor, no nos importando la muerte si fuera necesario padecer, y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, tendremos también al Padre. Y Él enviará a su Hijo en el día postrero a levantarnos de los muertos. Así que no tuvimos en esto y para que recibamos el galardón completo, ¿no? Que es la vida eterna. Mi hermano, el Señor nos ha concedido poder tener este estudio. Le ruego que por favor, disculpando las imperfecciones, traten de mantener esto que hemos tenido a la vista en su comprensión. Hay espíritus de anticristo por todo el mundo tratando de sacar de la fe a los creyentes, que al llegar a negar a Jesús se niega al Padre para que la condenación sea completa. Así que, estimados, sigamos confiando, ¿no? Que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que vino al mundo a dar su vida por nosotros, al cual Dios le ungió con el Espíritu Santo, de tal manera que Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, por eso es el ungido de Dios, por la plenitud del Espíritu y de poder que Dios en él, y Hijo de Dios por cuanto Dios lo le declaró hacia el mundo, después de haber dado su vida por nosotros y ser crucificado entre inicuos por los pecados nuestros, Dios le glorificó, resucitándole de los muertos. Y como Dios es el único que levanta muertos, es evidente que Dios aprobó su obra redentora y su muerte en la cruz y lo sentó a su diestra
para que sea de motivo de esperanza para nosotros, porque desde ese mismo lugar, de la diestra de Dios que está hoy, vendrá en las nubes de los cielos, en el día postrero, con gran poder y gloria, a llevarnos a su reino celestial, y estaremos así en gloria eterna y en felicidad eterna con el Señor, junto a todos los santos ángeles de Dios y a todos nuestros hermanos a través de los tiempos que han creído que Jesús es su Salvador, el Hijo de Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias.